Hola, en este video vamos a mostrar cómo se puede crear un banco de preguntas en nuestro curso virtual. Entonces, recordemos que un banco de preguntas nos va a servir para más de un cuestionario de examen en particular. Y es la forma que trabajamos usualmente en Moodle. Ingresamos en el curso virtual donde queremos añadir el banco de preguntas. Verifiquemos que está activa la edición. Nos vamos en el icono de engranaje, nos vamos en más y nos vamos aquí en banco de preguntas, ¿sí? Normalmente dentro de nuestra clase virtual va a haber más de un tema que nosotros estemos tocando. Entonces vamos a dividir nuestro banco de preguntas en las categorías. Por ejemplo, en una clase de segundo grado tocamos matemáticas, tocamos comunicaciones. Entonces una categoría de nuestras preguntas puede ser de comunicaciones, ¿sí? Entonces añadimos la categoría, ¿sí? Una vez que tenemos la categoría de comunicaciones, nosotros podemos crear una nueva pregunta, ¿sí? Hay varios estilos de pregunta. Vamos a comenzar hablando de la opción múltiple. La opción múltiple, entonces nosotros tenemos que definir, ¿sí?, el nombre de la pregunta, ¿sí? Le podemos llamar opción múltiple 1, porque quizás tengamos más de una opción múltiple dentro de lo que es nuestra categoría de comunicaciones. Después tiene que estar el enunciado de la pregunta, ¿sí? De acuerdo a nuestro enunciado, nosotros teníamos esto, ¿sí? Decía, elige la respuesta correcta y hacía un enunciado, ¿sí? Decía, en este caso, por ejemplo, en el reino animal, el burro pertenece a la familia de, y entonces ahí tenemos que dar las opciones, ¿sí? Por ejemplo, puede ser los caninos y esto no es cierto, entonces la calificación es ninguna, ¿sí? La otra opción podría ser, por ejemplo, los equinos y esto sí es cierto, ¿sí? El burro pertenece a la familia de los equinos según el texto que se presentó, ¿sí?, como un recurso. O puede decir también los felinos, ¿sí?, que tampoco es cierta esta opción, entonces le dejamos en calificación ninguno, ¿sí? Entonces, de acuerdo a la lógica de nuestra opción múltiple, vamos dándole 100% a la respuesta correcta y a las opciones incorrectas le damos en calificación ninguno, ¿sí? Nosotros definimos una puntuación por defecto también, ¿sí?, que puede ser 1 o cualquier otro número que le consideremos, ¿sí? Entonces le damos guardar cambios y ya nos va a crear esta pregunta del tipo opción múltiple para nuestro banco de comunicaciones, ¿sí? Para nuestra categoría comunicaciones dentro del banco que corresponde a segundo grado turno mañana, que así se llama nuestro curso virtual. Entonces creamos ahora otro tipo de preguntas, por ejemplo, opción que es verdadero o falso, es otro tipo de preguntas, ¿sí? Verdadero o falso. Puede ser entonces otro tipo de preguntas que nos permite Moodle. Acá tenemos el enunciado que hemos preparado para esa pregunta del tipo falso o verdadero, ¿sí? Tenemos la puntuación por defecto para la pregunta y nosotros, por ejemplo, vemos el enunciado. Los burros son animales salvajes domesticados en África y esto es correcto. Entonces la respuesta correcta es verdadero en este caso, ¿sí? Nada más con eso ya podemos crear una pregunta del tipo falso, verdadero, con el enunciado y viendo si es que el enunciado es falso o verdadero como respuesta correcta. Le damos guardar cambios, ¿sí? Y ahora vamos a crear otra pregunta que es del tipo ensayo, por ejemplo. Hay muchos tipos de preguntas, nosotros vamos a presentar acá la pregunta del tipo ensayo. En el nombre de la pregunta, entonces,
nos fijamos en nuestra maquetación, ¿sí? Entonces nosotros le llamamos de esta manera a esta pregunta, ¿sí? Que es redactar un cuento de historia, es el primer ensayo que estamos solicitando a los alumnos, ¿sí? Y aquí le ponemos el enunciado de qué es lo que ellos tienen que redactar en este caso, ¿sí? En el enunciado entonces del ensayo. Esto puede ser para cualquier ámbito, ¿no? Cualquier consulta que nosotros le podamos hacer y que los alumnos tengan que desarrollar un contenido. Puede ser un problema de matemáticas, un problema lógico, una consulta donde los alumnos desarrollan el contenido, ¿sí? Entonces, acá nosotros justamente le damos un espacio en el editor HTML, que va a ser un espacio en blanco como este, donde le vamos a definir una determinada cantidad de líneas, ¿sí? Y también le podemos definir, si queremos, un límite, cuántas palabras mínimas necesita, ¿sí? Y cuántas palabras como máximo va a aceptar esa caja, ¿sí? Y ahí va a tener que escribir su respuesta, ¿sí? Que en este caso es un pequeño cuento, ¿sí? Le podemos poner una cantidad de palabras que si no tiene esa cantidad de palabras, entonces el ensayo va a estar incorrecto, ¿sí? Entonces de esta manera el ensayo nos permite generar una pregunta donde el alumno desarrolla en un espacio dado y con determinados límites que le queramos poner, entonces el contenido respecto a lo cual se le está consultando. Le damos guardar cambios y de esa manera entonces ya nosotros hemos creado el banco de preguntas, ¿sí? Es importante recalcar que un banco de preguntas también se puede exportar, ¿sí? Yo puedo exportar el banco de preguntas, ¿sí? Para poder utilizarlo en otro momento. Por ejemplo, puedo utilizar formato Moodle XML y voy a exportar las preguntas a un archivo, ¿sí? Y en el proceso de importar hago el proceso inverso, ¿sí? Entonces, si yo había exportado previamente unas preguntas, puedo importar, o sea, volver a colocar ese archivo, le doy la opción de importar y traigo entonces ese contenido que yo tenía exportado previamente, lo vuelvo a cargar en el Moodle. Entonces son dos operaciones también que se pueden hacer con los bancos de preguntas, importar y exportar. Ahora que tenemos un banco de preguntas, lo podemos utilizar en un cuestionario de examen. Hasta aquí entonces nuestra lección sobre